Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, donde leemos de esta manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Son palabras que están tomadas del famoso sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo, palabras en las que podemos encontrar la conclusión del mismo. Nuestro Señor Jesucristo se acerca al final de este sermón del monte. Y lo que me gustaría que pudiéramos observar en el mismo es cómo nuestro Señor Jesucristo está mostrando la realidad de todo lo que implica la palabra de Dios. Hemos estado viendo, y muchas veces cuando leemos el sermón del monte lo podemos entender como una ampliación del sentido mismo que tiene la Torá, es decir, la ley, el Pentateuco. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 5 y en los versículos 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y solemos pensar que este sermón del monte pues es esa ampliación que hace el Señor Jesucristo de la profundidad que tiene la Torá, que tiene la ley de Dios. La ley de Dios, cuando leemos esa ley, por ejemplo, como nuestro Señor Jesucristo expone aquí, no matarás, pensamos que es una referencia, se podía pensar una referencia simplemente a derramar sangre físicamente, matar a otra persona, pero Jesús muestra la profundidad de este mandamiento y nos muestra que si nos enojamos con una persona, de alguna manera estamos en esa transgresión también de ese mismo mandamiento. Pero la idea que yo os quiero comunicar ahora es que no solamente está exponiendo la Torá en la profundidad que tiene, no lo está haciendo simplemente con respecto a la Torá, sino también con respecto a toda la Biblia, a toda la Escritura, a todo el Antiguo Testamento, y en particular, y esto es lo interesante que debéis notar en esta ocasión, conforme concluye el sermón del monte, lo concluye apelando a lo que llamamos la literatura sapiencial. La literatura sapiencial. Esa palabra suena un poco rara, pero simplemente es la literatura de sabiduría. Es decir, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos libros que llamamos de sabiduría. Esos libros son fundamentalmente el libro de Job, el libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios. Hay más sabiduría en otras porciones del Antiguo Testamento, pero particularmente en estos tres libros que llamamos libros sapienciales encontramos todo lo que es la sabiduría de los sabios de Israel. Y nuestro Señor Jesucristo, aquí al concluir este sermón del monte, está apelando a esa literatura sapiencial. Si miramos la manera en que lo está presentando aquí, y esto es algo que ha acontecido incluso desde el versículo 13 del capítulo 7, cuando nos habla de entrar por la puerta estrecha y el camino que lleva a la perdición, y también que lo tengamos en cuenta, esa realidad de la vida o de la condenación, hasta justamente lo que aquí nos está enseñando acerca de dos casas, una casa que está edificada sobre la roca y otra casa que está edificada sobre la arena. Lo que está buscando el Señor Jesucristo es que podamos de entrada darnos cuenta que está apelando al Antiguo Testamento, a esa literatura sapiencial. Mirar, por ejemplo, en el capítulo 9 de Proverbios, allí ¿qué es lo que encontramos? Encontramos también dos casas, ¿no? Dice en el capítulo 9, versículo 1, la sabiduría edificó su casa. La sabiduría tiene su propia casa. La sabiduría es aquí personificada como alguien que tiene una casa en la que se va a dar un banquete, una casa a la que se está invitando a todos los simples, a todos aquellos que están heridos por el pecado en un mundo caído como el nuestro, a que puedan entrar a esa casa de la sabiduría. Pero existe también otra casa, ¿no? Y es la casa de la mujer insensata, que dice el versículo 13, es alborotadora, es simple e ignorante, se sienta en una silla
a la puerta de su casa. Por tanto, hay también aquí dos casas. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de la casa edificada sobre la roca, la casa edificada sobre la arena, está aludiendo a esta enseñanza del libro de Proverbios y, por tanto, nos está diciendo, como muchas veces os comento, ¿no?, cuando se alude en el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que no es simplemente una cita literal de algo, sino lo que la idea que se está trayendo es como si dijera: oye, a la luz de lo que yo os estoy diciendo, leed el Antiguo Testamento, leed el libro de Proverbios y ahí encontraréis una exposición amplia, detallada de lo que yo estoy también tratando de traer. Por tanto, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y si acaso esa alusión pudiéramos pensar que pudiera ser una alusión algo lejana, sin duda alguna todas nuestras dudas se disipan precisamente por las palabras que usa aquí el Señor Jesucristo. Está hablando aquí de ¿qué? De dos tipos de hombres. Está hablando del hombre prudente, versículo 24, y el versículo 26, el hombre insensato. Y esas son las dos palabras que definen la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es la prudencia. ¿Y qué es la ausencia de la misma sino la insensatez? La moria, ¿no?, es una especie de locura, ¿no?, que se puede entender desde ese punto de vista, que no es un hombre prudente o sabio, está afligido por una suerte de locura, ¿no? Puede sonar fuerte, pero es lo que la palabra originalmente significa, ¿no? Si tienes la prudencia de Dios, estás viviendo de acuerdo a cómo son las cosas, ¿vale? Eso es la idea de la sabiduría. Si no sigues la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, es una suerte de locura. Es decir, vivir en este mundo sin tener en cuenta a Dios y sus mandamientos, sin tener en cuenta la realidad de la eternidad, es una suerte de locura. Es ser un hombre insensato. Y la pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Eres un hombre prudente o un hombre insensato? Porque esto es lo que también nos trae la literatura sapiencial, es muy interesante, ¿no? Como hay esos llamamientos, ¿no? Es verdad, aquí todo el mundo hace llamamientos, ¿no? La sabiduría, la mujer sabia, la que tiene llama, ¿no?, a los simples. Oye, pasad a mi casa, ¿no?, disfrutar de este banquete, ¿no? Pero también se usan las mismas palabras de la mujer insensata, ¿no? Dice, venid acá, dice lo mismo, venid acá. Entonces, este mundo... lo que quiero decir es que no podemos permanecer en un terreno neutral, ¿no? Mucha gente dice, no, yo no me defino, ¿no? No, estás definido ya. O sigues la sabiduría de Dios o estás en el camino de la insensatez. No pienses, no, es que yo no sé dónde estoy. No, estás en un lado o en otro. Eso es lo que dice el Señor. Y eso es lo que tenemos que llevar al corazón en esta ocasión. Por tanto, el Señor Jesucristo está apelando, ¿no?, a esa sabiduría. Y aquí estamos viendo cómo es este gran maestro de Israel, ¿no? Digamos, es el clímax, ¿no?, de los profetas de Israel, ¿no? Los profetas han ido increciendo. ¿Y cuál es el más grande de los profetas? Es Cristo, el maestro de la ley y de la sabiduría de los profetas del Antiguo Testamento. He aquí al que es como ningún otro, ¿no? Escucharemos esa su voz, porque es muy interesante que está aludiendo a la literatura sapiencial, pero está yendo más allá en un sentido de la literatura sapiencial. No que la deje atrás, sino que está mostrando que en él hay un cumplimiento perfecto, suficiente, de todo aquello que estaba apuntando la literatura sapiencial igualmente. Porque en Proverbios, ¿no?, está hablando como en tercera persona, ¿no? Aquí está la sabiduría que edifica su casa, aunque también alguna vez introduce la primera persona. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos en la enseñanza de Jesús? Esto, si estamos familiarizados con ella, podemos pensar, podemos pasarlo por alto, quiero decir, y no darnos cuenta, pero los oyentes originales de Jesús, esto es lo que tendría que haberlos, seguramente los llenaba de sorpresa, ¿no? Porque, ¿qué dice aquí? Cualquiera, pues, que me oye estas palabras. Y vuelvo a reiterar, tú estás familiarizado con la Biblia y te parece lo más normal del mundo que alguien, quien sea, diga, el que me oye y las hace es un hombre prudente. Pero esto es tremendo, porque
Él está asumiendo una autoridad única. Está diciendo, mis palabras están por encima de cualquier otra palabra. Hay aquí una noción profunda de lo que es la autoridad misma de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, si lo intentamos poner en nuestro contexto, podemos darnos cuenta, pues ya digo, muchas veces la familiaridad nos impide entender la Biblia en su profundidad, ¿no? Por eso C.S. Lewis, ¿no?, el autor de las Crónicas de Narnia, tenía este argumento. Decía, bueno, tú piensa en alguien como Jesús, ¿no?, que dice, yo soy la resurrección y la vida, o como aquí, el que me oye mis palabras. ¿Y qué pensamos? Bueno, pues si no fuera Dios, ¿qué diríamos de alguien que hablara de esa manera? Decía Lewis, pues sería un mentiroso, un lunático, un megalómano. Esas otras opciones, ¿no? Entonces, con Jesús, ¿con cuál te quedas? ¿O es el Hijo de Dios? Porque solo el Hijo de Dios puede decir esto. O es el Hijo de Dios, o ¿cuál es la alternativa? Eso es lo que está trayendo aquí, ¿no? Está diciendo, el que me oye estas palabras, es tremendo, ¿no? La autoridad con la que él se embiste aquí, ¿no? Se reviste, ¿no? Delante de aquellos que le están escuchando. Y hay una reflexión sobre ello al final también del mensaje, ¿no?, la reacción de los oyentes originales del mismo. Por tanto, no es solo la literatura sapiencial, sino es algo más, es el que me oye. No simplemente es la saga, ¿no?, de sabios de Israel que han compilado estos proverbios y que los leemos y decimos, esto es una sabiduría extraordinaria la que aquí tenemos, sino que es alguien que personalmente dice, el que me oye, el que me oye. Pero fíjate que dice, el que me oye estas palabras y las hace. No solamente el que me oye, sino que añade estas palabras y las hace. Entonces yo te pregunto, ¿por qué estas palabras de Jesús y no otras palabras? ¿Por qué en particular ese acento en sus propias palabras? Y la explicación la encontramos en todo lo que es, si lo puedo decir de esta manera, el fenómeno Jesús, es decir, lo que es la persona de Jesús. ¿Qué es Jesús? Realmente Jesús es algo único e irrepetible porque es la palabra de Dios encarnada. Es Dios, si lo puedo decir así, en forma de palabra. Eso es lo que es Jesús, ¿no? Es el verbo de Dios. El verbo eterno de Dios encarnado, hecho carne, pero es la palabra. Y por tanto, la palabra de Cristo es una palabra única. Y por eso se nos enfatiza constantemente en las Escrituras que la única relación que podemos tener con Dios es por medio de Cristo, es decir, por medio de la palabra de Dios, por medio de la audición de la palabra de Dios, que es al mismo tiempo una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. La fe, dice el apóstol Pablo, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que oímos? Oímos acerca del Verbo encarnado, aquel que vino a salvarnos por medio de esa obra en la cruz del Calvario, en la que su sangre nos acerca a Dios por la fe en Él, en el que tenemos el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. Pero esa obra del Calvario, notadlo bien, es una obra que solo podemos entender y aplicar a nuestras vidas por medio de la audición de la palabra. Tenemos que muchas veces poner las cosas de tal manera que las veamos en una nueva luz y entonces nos enteramos quizás porque la familiaridad nos impide hacerlo. Es decir, los hechos del Calvario, si no hubiera una palabra sobre los hechos del Calvario, ¿cómo pondríamos nuestra fe en aquello que tuvo lugar en el Calvario? Entonces la palabra es primordial, es esencial, porque es la palabra la que interpreta las acciones de Dios. Y solamente por esa palabra podemos depositar nuestra fe en aquel que murió en la cruz por nosotros. Vemos la importancia fundamental que tiene esa palabra. Y esa palabra es la que, estoy diciendo, ponemos en contacto. Solamente
en contacto con Dios, ¿no? Es muy interesante, siempre me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Toda esa advertencia que hay en el Antiguo Testamento, particularmente contra la idolatría, ¿no? Porque la idolatría es la contradicción de la palabra, ¿no? Es, como decía también el filósofo Jacques Ellul, ¿no? La humillación de la palabra. La humillación de la palabra. ¿Qué es la humillación de la palabra? La humillación de la palabra es la imagen. Es la imagen. La imagen es la contradicción de la palabra. ¿Y por qué digo esto? Digo porque dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Cuando Dios habló, lo hizo sin imagen. Habló en medio del fuego. Escucharon la voz de Dios. Y eso es lo que nos queda a nosotros ahora, es la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra escrita. Por eso Jesús recalca, no puede hacerlo de otra manera, que es su palabra, el que oye mis palabras. ¿Escuchas tú la palabra de Cristo? ¿Te das cuenta de que esa palabra es una palabra única, una palabra con autoridad? Eso es lo que nos está diciendo. Y esa palabra de Cristo es la que nos está trayendo todo lo que es la Escritura misma, todo lo que es la Escritura misma. Esto es un punto que merece mucho la pena que podamos enfatizarlo, porque muchas veces entre nosotros mismos, entre los cristianos, no acabamos de entender esto del todo, ¿no? Cuando dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo. Cuando dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, los días en los que estamos viviendo son los postreros, el postre, ¿vale? Los últimos días ya comenzaron con Cristo, cuando Cristo habló. Lo que quiere decir es que todo el Antiguo Testamento, donde Dios nos habló de muchas maneras y muchas veces a los padres por los profetas, tiene que ser visto todo esto a la luz del Hijo, que es el que da el sentido a toda la Biblia. Es como si pone el broche de oro, la guinda a la Biblia. Entonces tú no puedes entender la Biblia si quitas de la ecuación la persona de Cristo Jesús. Por eso mucha gente, es que leo el Antiguo y no me entero de nada. Claro, porque si no tienes en cuenta a Cristo, no te enteras de la Biblia. Porque Cristo es la llave de todo, que abre todas las cámaras, ¿no? Las habitaciones de la Escritura, ¿no? Sin la llave de Cristo, tú no puedes entrar en ninguna habitación de la Biblia para entenderla. Y eso es lo que te está diciendo aquí. Pues dice mi palabra. Y está diciendo que su palabra es, por tanto, la palabra fundamental. Y por eso, ¿no? Es tremendo mirando esto como el apóstol Juan, ¿no? Que como sabéis algunos, ¿no? En el Evangelio de Juan tenemos como una parte del ministerio público de Jesús que los otros evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no habían traído, pero que sí que trae Juan. Y cómo hay esa última palabra pública de Cristo, ¿no? Esto es muy interesante. Nota que a partir del capítulo 13 de Juan, lo que sigue es con los discípulos. Jesús habla ¿con quién? Con sus discípulos aparte. Esto no es algo público, ¿no? En el sentido de que cualquiera lo escucha. Pero ¿cómo se despide Cristo de las multitudes, ¿no? ¿Cuáles son sus últimas palabras? Eso está en Juan, en el capítulo 12 y el final del capítulo 12. ¿Y qué es lo que dice allí? Al que oye mis palabras, lo mismo que estamos mirando en el Sermón del Monte, al que oye mis palabras, al que oye mis palabras. Es decir, lo fundamental a la hora de afrontar el fin de todas las cosas, lo último que Cristo trae como el fin de todas las cosas es al que oye mi palabra. ¿Y qué ocurre? Habrá gente que la reciba
y a gente que la rechace. Y eso es lo que se pondrá de manifiesto finalmente en ese día postrero. Entonces la palabra de Cristo es la palabra final de Dios para este mundo. O sea, que te dicen, no, es que sí Dios y tal, pero la palabra ya ha sido dada. La palabra es la palabra de Cristo. Es la palabra que juzga, que juzgará. Es la palabra de la que nosotros tendremos que dar cuenta que hemos hecho con ella, porque no hay palabra como esa. Y por eso no nos puede sorprender que sea así como concluya el Sermón del Monte. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto es una convocación solemne. ¿Dónde nos veremos? Tremendo, ¿no? Nos veremos en el día del juicio. Tú y yo. Y allí la palabra será la que tenga la última palabra. La palabra de Cristo tendrá la última palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante esa palabra? Bueno, Jesús nos dice cuál tiene que ser esa actitud ante esa palabra, porque dice, el que me oye y hace. El que me oye y hace. Y hace. Es decir, esta palabra no es una palabra que simplemente está ahí, ¿no? Sino que es una palabra que tiene que tener un efecto en nosotros, por ser la palabra de quien es el que la emite, nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra tiene que ser obedecida. Es una palabra que no simplemente está ahí para ser juzgada, sino para ser obedecida. Y la obediencia es hacer esa palabra. No es realmente aquí, ¿no? Y esto lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Donde quizá estaría la antítesis, ¿no? Entre nuestra sociedad occidental a grandes rasgos, ¿no? Y lo que significa la fe cristiana, ¿no? Porque ¿qué es realmente la sociedad actual? Sino, como decía también C.S. Lewis, sentar a Dios en el banquillo. ¿Quién se sienta en el banquillo? El culpable. El que se tiene que defender de una acusación. ¿Y qué hace la sociedad? Sienta a Dios en el banquillo. Dios tiene que responder. Pero pasajes como este nos dicen que no, que somos nosotros los que tenemos que sentarnos en el banquillo. Somos nosotros los que estamos bajo el justo juicio de Dios. Y ese es el lugar en el que te coloca la palabra. El lugar en el que tú, si escuchas esta palabra, te tienes que colocar. ¿Por qué? Porque esa palabra es la obediencia al Evangelio. Y la obediencia al Evangelio consiste esencialmente en hacer aquello que esa misma palabra enseña que debe ser nuestra reacción a la misma. Esto lo encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 1, y dice en el versículo 5, con respecto a su misión como apóstol enviado de Cristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Te tiene que llamar la atención cómo se presenta la fe. La fe es una obediencia. Es decir, la fe, claro, sabemos que es confianza, finalmente. La fe es confiar en Cristo, no confiar en tus propias fuerzas, no confiar en tu propia religiosidad, en tu propia sinceridad, algo que haya en ti. No, la fe es lo contrario. La fe es sales de ti mismo y confías en otro para salvación. Pero la fe es una obediencia a Dios, porque es sujetarse a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y esto es lo que se enseña constantemente en multitud de pasajes, ¿no? Que es lo que está trayendo la realidad misma de lo que implica el Evangelio. Cuando en el libro de los Hechos Apóstoles también Pedro y los apóstoles responden a
los dirigentes de los judíos en el capítulo 5 y en los versículos 31 y 32, dice: a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una forma muy chocante de ponerlo. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Los que obedecen. Los que obedecen al Evangelio. Los que se arrepienten y buscan el perdón de los pecados. Y es que el arrepentimiento no lo tenemos lo suficientes veces, ¿no? Porque siempre lo olvidamos. El arrepentimiento no es algo puntual que tiene lugar al comienzo de la vida cristiana, sino que es toda la vida cristiana, ¿no? Eso estamos últimamente recordándolo mucho, ¿no? La primera de las 95 tesis de Lutero, ¿no? La más impactante quizás de todas ellas. ¿Qué es realmente la penitencia? ¿No? Se entendía entonces la penitencia, pero la palabra original en griego es arrepentimiento, no es penitencia, hacer penitencia. Es una vida de constante arrepentimiento, de constante conversión delante de Dios. Todos los días pecamos. No estamos aquí como religiosos, ¿no? Que decimos, yo no peco y tú eres muy malo, ¿no? Y los que están ahí fuera son peores todavía. No venimos diciendo, nosotros somos reos de justicia. Nosotros somos culpables. Y el verdadero reconocimiento de nuestra culpa es el arrepentimiento. Si nos arrepentimos, si lamentamos nuestro pecado, si abandonamos el pecado, si pedimos perdón por nuestro pecado, entonces estamos haciendo la palabra de Cristo. Porque esa palabra es una palabra que tiene que ser eficaz en nuestras vidas. Es una palabra que actúa en nuestras vidas. Sabemos que esa es la obra del Espíritu Santo. Estamos viéndolo desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Pero sabemos que desde el punto de vista de Dios eso es lo que la palabra de Dios hace, ¿no? Tú puedes estar seguro de ello porque esa palabra está actuando en ti. Estás seguro de la obra de Dios porque esa palabra está actuando en ti en este sentido. ¿Hay algo de esto, de hacer esta palabra? De creer en Cristo. ¿Cuál es la obra que Dios requiere de nosotros? Los contemporáneos dicen, ¿qué obra quiere Dios que hagamos? Y tal. Y dice Cristo, que creáis en aquel que ha enviado. Y es que si Él es quien es y tiene esa autoridad como Dios y hombre, ¿cómo no vamos a creer en Él? Eso es lo que está diciendo. Puede haber otro camino. Esa es la prudencia. Esa es la sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Este es el hombre prudente. Pero, tenemos que intentar, ¿no? Como siempre hacemos, ceñirnos al mismo texto, ¿no? Porque él lo presenta en estos términos de estas casas, ¿no? tan interesantes, ¿no? Claro, una comparación con algo muy cotidiano, ¿no? ¿Va a construir una casa? Bueno, pues le preguntamos a los que tienen que diseñar las casas, ¿no? A los arquitectos, pues claro, muy importante el fundamento, el cimiento donde se pone, esto es algo importantísimo, ¿no? Porque claro, la casa se puede caer, ¿no? Yo me acuerdo de aquella anécdota, ¿no? Y decía el hombre, decía, no, es que aquí la Universidad de Valladolid es muy buena en arquitectura porque lo primero que se enseña es que las casas no se tienen que caer. Y es una cosa muy curiosa, muy obvia, ¿no? Pero es que es lo principal, claro, que una casa no se caiga, eso es lo que dice Jesús aquí. Claro, yo supongo que en todas las universidades se enseña que las casas no tienen que caer, pero allí no se enfatizaron eso, no sé por qué. Eso es lo que Jesús está aquí trayendo. La casa no se puede caer. ¿Por qué? Porque van a venir lluvias, ríos, vientos. Pensamos en Zaragoza en estos días, lo que ha pasado. ¿Y qué pasa? Que es que si no hay un fundamento fuerte, esto se viene abajo. Entonces, la enseñanza de Cristo está aquí imbuida de esa sabiduría sapiencial. Porque está diciendo, esto es sabiduría, ¿no? Esto es algo cotidiano. El libro de los Proverbios es un libro de un comportamiento cotidiano sabio. No se trata de ser sabio aquí el domingo, ¿no? Tenemos que serlo. Se trata de ser sabio mañana, lunes, en tu trabajo. Y esos proverbios. ¿Cómo me comporto como cristiano? Pues léete Proverbios. Ahí está. Cualquier circunstancia. Y entonces, esto es el fundamento de lo que dice aquí Jesús, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que está enfatizando es que
lo fundamental es que esté edificada, como dice él, sobre la roca, sobre una base firme. ¿Y qué base firme es esa? Lo podemos anticipar a la luz de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura. Es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Esa es la roca sobre la que hay que edificarse. Cristo Jesús, su persona, el Dios hombre, y su obra de redención, aquel que murió y resucitó y ha ascendido, aquel que ha enviado el Espíritu Santo, aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ese es el fundamento de tu vida? Cristo Jesús. ¿Estás tú edificado sobre esa roca? Eso es lo que tenemos que ser capaces de afirmar. Sí, la roca para mis pies es la persona de Cristo Jesús. Y esa es la entrada a la vida cristiana, la entrada a la vida prudente, la entrada a la salvación, pero también toda la vida cristiana. Claro, esta es otra cosa que muchas veces pasa, ¿no? Incluso hay gente que lo ve de esta manera. Yo todavía no lo comprendo cómo podemos llegar a pensar así, ¿no? Pero muchos dicen, no, es que el Evangelio es para... Yo ya he escuchado el Evangelio tantas veces que ya no necesito. Bueno, entonces estás equivocadísimo, porque el Evangelio hay que escucharlo siempre, porque el Evangelio no es solo para ser cristiano ahora. Es que solo puedes seguir siendo cristiano si escuchas constantemente el Evangelio. Entre las muchas cosas por las que estamos tantos de nosotros agradecidos al ministerio de Keller, Tim Keller, el pastor de Nueva York, recientemente fallecido, esa sería la principal. El Evangelio es para cada día de la vida, no es solo una cosa que tú aceptaste cuando te convertiste. El Evangelio es diario, porque la vida cristiana también se lleva a cabo sobre esa roca. Por tanto, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Colosenses 2, los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Nota las metáforas? Arraigado, botánica, sobreedificado, arquitectura. ¿Estás sobreedificado sobre Cristo? En Cristo Jesús. Así es como somos confirmados en la fe. No hay otro fundamento más que Cristo. Por eso Cristo es el centro de todo. Por eso el conocer la gloria de Cristo, su amor, su misericordia, es la realidad en la que estamos. Y esto nos viene, sabemos, también por la enseñanza de los mismos apóstoles de Cristo Jesús, que nos están trayendo esa misma escritura. Edificados, Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estás tú edificado en Cristo. No hay otro fundamento sino este. Pero otra cosa más. Dice lo de la casa, pero también el mal tiempo. Podría haber dicho la casa, bueno, pues edifica el que vive en la roca, fenomenal, por el otro en la arena. Pero no solamente sino por lo que viene. Y entonces vemos, si me permitís que lo ponga así, bajo lluvia, ríos y viento, la realidad de la vida en este mundo. La vida en este mundo es compleja, es difícil, es inesperada, es triste. Tiene muchas vicisitudes. Para todas ellas tienes la sabiduría de Cristo, la prudencia de Cristo, la firmeza del Evangelio, la roca para tus pies. Eso está diciendo. Es muy inocente pensar, bueno, pues si soy cristiano ya no me va a pasar nada. Bueno, pero en este mundo vendrá enfermedad, soledad, desempleo, persecución, incertidumbres de muchos tipos. Y lo que quieras añadir a esa lista.
porque no es exhaustiva. Vientos, lluvia, ríos, ¿qué hacemos? Lo que sí dice Cristo es que, aunque todas estas cosas caigan sobre esa roca, ¿qué? La casa no caerá. La casa no caerá. El viento recio, la lluvia incesante, los ríos crecidos, pero la casa no cae. ¿Por qué? Porque está sobre esa roca que es Cristo Jesús. Eso es lo que el Evangelio está trayendo. No está en una ausencia de problemas. Ojalá Dios quitara problemas. Pero no promete eso. Lo que promete es que en medio de los mismos Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia. ¿Por qué? Porque están en esa roca. Hasta donde yo lo puedo poner, o hasta donde yo conozco de la Escritura, la mejor expresión de esto es Isaías 43. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Habéis notado las dos palabras que, como si fuera un paréntesis, eso se llama inclusio? Eso no importa si lo sabemos o no, pero lo que hay dentro de esas dos expresiones, no temas, lo dice al principio y lo dice al final. Todo lo que hay dentro, venga lo que venga, las aguas, los fuegos, lo que sea, no temas, no temas. Ese paréntesis de tu vida y de la mía que está lleno de todas estas maldades, incomprensiones. No temas. A un lado y a otro, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo te he redimido. Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Estamos siempre limpios. Y yo estoy contigo. Está contigo, en las aguas y en el fuego. Pase lo que pase, Él no abandona a su iglesia. Por eso el apóstol, de manera triunfante, cuando en Romanos 8 habla de las tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre o desnudez o peligro o espada, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la confianza. ¿Estás edificado sobre la roca? ¿Has puesto el fundamento de Cristo Jesús en tu vida? Entonces, venga lo que venga, pase lo que pase en esta vida, por muchos que puedan ser nuestros sufrimientos, la palabra de Dios es clara. La casa no caerá. La casa no caerá. Y es ahí donde vemos al hombre prudente. Ese es el hombre prudente que tiene esa sabiduría para la vida en este mundo y para toda la eternidad. Este Evangelio tiene promesa ahora en este mundo y para la vida eterna. Hay prudencia como esta que te prepara para la vida aquí y para lo porvenir. Solo en Cristo Jesús.
en el que están escondidos todas las riquezas de sabiduría y tesoros de gloria de Dios, podemos encontrar esa realidad para nuestras vidas. Edifícate sobre Cristo, sobre la roca. Escucha el llamamiento que te hacen desde la casa de la sabiduría, porque es la voz de Cristo Jesús mismo. Quiera Él que todos lo escuchemos, quiera Él que todos podamos edificar sobre esa roca. Que así sea en todos nosotros. Amén.